Bien, esta era parte de la conferencia que por supuesto llamó la atención, sorprendió a muchos este recibimiento que le dio Luis Ignacio Lula da Silva al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Y para comentar sobre esta cita que ciertamente le puso la cuota polémica a la cumbre en Brasilia, conversamos con Julio Borges, político venezolano, miembro de Primero Justicia. Señor Borges, lo tenemos ya en imagen, Santiago Gómez lo saluda aquí en Lima, Perú. Estamos analizando esta cumbre en Brasil, cumbre de jefes de Estado, pero ¿cómo toma usted el respaldo, la sintonía que ayer vimos con meridiana claridad que le dio Luis Ignacio Lula da Silva a Nicolás Maduro? ¿Cómo ve, cómo califica usted este recibimiento por todo lo alto del mandatario venezolano? Muy buenos días. Gracias, Santiago. Bueno, yo creo que lo importante es que esta reunión, ojalá que sirva para que el resto de los países de la región le pongan la presión necesaria a Maduro para que nosotros en año y medio podamos ir a unas elecciones competitivas y con derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, la posición de Lula no pareciera ser de alguna manera fiel a ese propósito de presionar a Maduro. Ojalá que lo haga en privado, no lo sé, ojalá. Pero el problema es que Lula ha perdido totalmente la brújula. Un Lula que más bien ha sido soporte y apoyo de casos como el de Daniel Ortega en Nicaragua y que ha tenido una posición totalmente blanda con Daniel Ortega. Bueno, es lógico pensar que va a ser igual de blando con el caso venezolano. Pero lo peor, Santiago, es la incoherencia. Habla de Maduro como si fuera un tema de medios de comunicación, un medio de exageración, como si fuera una leyenda, cuando está perfectamente documentado por todas las agencias internacionales el problema de derechos humanos, de tortura, de violación de derechos humanos esenciales o de temas ecológicos como la Amazonía, donde Venezuela y Maduro se han dedicado a destruir precisamente la Amazonía para dedicarse a todo lo que es la minería ilegal y entregarla a grupos de crimen organizado. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que rechazar completamente lo que ha dicho Lula hasta ahora. Ojalá albergamos una pequeña esperanza que en privado haya esa presión contra Maduro, pero de resto, al final, es simplemente vergonzoso que a un dictador como Maduro se le quiera presentar como si fuera un mandatario legítimo, que no lo es. Ahora, ¿y qué opina, señor Borges, usted sobre este espacio en el que Nicolás Maduro aprovechó para adelantar algo que todavía entiendo no se ha discutido entre los otros líderes sudamericanos, el pedido en bloque de que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela? Ayer Nicolás Maduro habló de la economía de guerra que ha tenido que desplegar en su país para poder contrarrestar estas sanciones. ¿Qué le pareció esta declaración de Nicolás Maduro pidiendo a los Estados Unidos levantar las sanciones económicas? Bueno, lo primero que hay que dejar claro, Santiago, es que las sanciones en Venezuela son consecuencia de la destrucción de Maduro sobre Venezuela. Antes de que llegaran las sanciones, ya Venezuela estaba destruida. La industria petrolera, el sistema de salud, el sistema eléctrico, todo estaba destruido ya por la corrupción y el mal manejo. De manera que el culpable de las sanciones es el propio Nicolás Maduro. Las sanciones tienen que removerse en la medida en que haya señales claras de una elección competitiva, transparente, dentro de 15 meses en Venezuela. Nosotros estamos totalmente convencidos que este momento es un momento en el cual más bien hay que ponerle a Maduro toda la presión para que se reactive México, por ejemplo, para que la negociación en México se reactive y se puedan tener derechos humanos y elecciones competitivas. De manera que cualquier otro planteamiento para nosotros nos parece que está fuera de lo que es la expectativa del pueblo venezolano y de las democracias serias en el mundo entero. Lo peor que puede pasar en el caso venezolano, Santiago, es convertir a Maduro en parte del paisaje, hacerse la vista gorda, pensar que lo importante es pragmáticamente pensar en los negocios que pueda dar Venezuela, mientras el pueblo venezolano sigue todos los días saliendo por las fronteras, huyendo del infierno que es Maduro, cuando nosotros tenemos la necesidad de una democracia
que pueda llevar un cambio político en el país. Ahora, ayer más bien en esta reunión, que reitero, de total sintonía entre Lula da Silva y Nicolás Maduro, ni una palabra sobre el tema de derechos humanos, sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Cómo cree que pueden tomar otros líderes sudamericanos esta reunión previa, este abrazo previo a Nicolás Maduro por parte de Lula? Bueno, te repito, Santiago, ojalá que sea un abrazo para apretarlo y obligarlo a que haya elecciones. Ojalá sea así. Porque de lo contrario, el hecho de que Lula da Silva quiera pasar por debajo de la mesa, que de acuerdo a fuentes de la OEA o de las Naciones Unidas, en Venezuela han habido cerca de 15.000 detenciones arbitrarias, han habido cerca de 18.000 asesinatos extrajudiciales, que hay casi 1.000 casos de tortura documentados y hay 7 millones de venezolanos fuera de nuestro país pasando hambre los que quedan en Venezuela, y que eso se quiera obviar, como se quiere obviar Nicaragua o como se quiere obviar Cuba, a mí me parece que eso es absolutamente inaceptable. Lula quizás quiere convertirse ahorita en el líder de una izquierda latinoamericana fracasada, porque ha fracasado en todos los países, pero nosotros lo que albergamos es que ojalá, por lo menos en las reuniones privadas, Petro, Lula, Lasso, que también va a ir, y los otros jefes de Estado, pongan de manera clara las líneas que implican la obligación de tener una democracia en la región. De lo contrario, todos los países de la región, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, seguirán sufriendo las consecuencias de una Venezuela que está escapándose de ese infierno y poniéndose sobre lo que significan los hombros de los distintos países, con todos los problemas sociales que eso significa. De manera que es un problema para toda la región, y esperamos que la región actúe con carácter en esta cumbre, y que no sea una cumbre para alcahuetear a Maduro, sino para presionar a Maduro. Porque tampoco hubo ninguna aseveración de parte de las autoridades brasileñas respecto a la anulación política que vive la oposición venezolana en ese país. ¿A quién le conviene más la foto entre Maduro y Lula? ¿A quién le sirve más esa imagen, según lo que piensa usted, señor Borges? Bueno, le sirve a los dos. Lula tiene 77 años, va para 78 años, querrá pasar en su visión trasnochada de la izquierda como un estadista que convoca a todos los presidentes, pero al final, ¿qué le dice eso a los pueblos? ¿Qué le dice eso a un maestro venezolano, Santiago, que está ganando $2, $3 al mes? No le dice nada. Un Lula que Daniel Ortega cierra universidades, mete preso a la iglesia, quita a las ONG. ¿Qué le dice eso a los pueblos cuando ve que Lula lo apoya? No le dice nada. ¿Qué le dice a América Latina cuando Lula apoya a Putin y dice que Putin es una víctima de la guerra, cuando sabemos que Putin es el que inició la guerra en Ucrania? No le dice nada a los pueblos de América Latina. Entonces, ojalá que, como te digo, los resultados de esto puedan materializarse en cosas concretas que nuestro pueblo pueda tocar y sentir, como son derechos humanos o derechos electorales. De lo contrario, es una foto más, es un señor que está ya en el ocaso de su vida, queriendo mostrarse como líder de una izquierda totalmente corrompida y decadente que representa a Maduro. Y al final eso no le dice nada a los pueblos de América Latina, y mucho menos al pueblo venezolano. ¿Cómo ve, señor Borges, el panorama de las próximas elecciones primarias que va a tener Venezuela y el rol que puede jugar la oposición a Nicolás Maduro en este siguiente proceso electoral? ¿Cómo ve esa situación? Santiago, si uno se va de manera fría y sencilla a los números, en una elección normal o en una elección más o menos competitiva, no hay manera que Maduro pudiera ganar. Maduro no tiene el soporte ni del 20%, siendo generoso, del país, 20%. El 80% del país quiere que Maduro salga. De manera que Maduro lo único que le toca para tratar de sobrevivir es o tratar de destruir las primarias, o tratar de fabricar, como está haciendo, candidatos de la nada y financiándolos, o seguir inhabilitando a los líderes políticos de la oposición, como están inhabilitados, como estamos inhabilitados todos, o seguir utilizando la represión y la cárcel. Pero en términos matemáticos y sencillos, no habría ninguna posibilidad que Maduro gane la elección. Y eso hay que tenerlo claro. De manera que nosotros pensamos que el camino que estamos trazando
es absolutamente limpio. Unas primarias en octubre, elegir un solo líder como lo hemos hecho siempre y tener elecciones competitivas para demostrar que puede y que tiene que haber y que quiere el pueblo venezolano que haya un cambio político en el país. Claro, porque la oposición venezolana también en su momento ha sido cuestionada quizá por esa falta de unidad, digamos. ¿Cree que han cambiado esos tiempos? ¿Cree que este proceso la oposición lo enfrentará con mayor unidad? La oposición venezolana, Santiago, siempre ha tenido más unidad que diferencias. Lo que pasa es que tenemos que estar todo el tiempo combatiendo una especie de tormenta permanente. ¿A qué me refiero? A que inhabiliten a los líderes, a que ilegalicen los partidos, a que incluso no solo ilegalizan los partidos, sino los confiscan. Es decir, nos quitan la sede del partido, los colores y se los entregan a gente de Maduro. Entonces, eso al final lleva a un desorden permanente, una zozobra, y la necesidad de construir unidad se hace cada día complicada porque empiezan a crear unidades falsas, empiezan a crear partidos falsos, pero lo importante es que tenemos un mandato claro de la gente. Nuestro pueblo quiere unidad y nosotros vamos a lograr unidad no solamente poniéndonos de acuerdo, sino lo más importante, con el voto de la gente en octubre de este año. Muy bien. Julio Borges, miembro de Primero Justicia, político venezolano, con nosotros comentando la última reunión entre los presidentes de Brasil y Venezuela. Muchas gracias, señor Borges. Tenga buen día. Gracias, Santiago.